¿Qué es tuning? ¿Esto es tuning o esto es tuning? Algunos creen que esto es tuning. Muy buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándolos. Y hoy vamos a responder una pregunta milenaria a la que todos deberíamos poder responder, pero la verdad es que el 99% de ustedes ignorantes no tiene idea de la respuesta. ¿Qué mierda es tuning? Puta, le escupí a la cámara. Para comenzar con esta explicación a prueba de idiotas, primero tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que explicarnos a nosotros mismos cómo funciona un motor a combustión interna. Lo he dicho en muchos otros videos, pero voy a repetirlo porque sé que eres un estúpido. El sistema de admisión de aire chupa el aire que el motor necesita porque carga las moléculas de oxígeno. Moléculas de oxígeno que al entrar en contacto con el combustible y luego la chispa expuesta por la bujía, ¡cataplum! Eso nos genera una explosión que va a traducirse en caballos de fuerza y torque. Entonces ahí estamos claros que no hay fórmula mágica. La única forma de tener caballos de fuerza es tener más oxígeno y más combustible en la cámara de combustión. Pero bueno, esto quedó claro. Ahora, ¿qué es el tuning? La palabra tuning no es para nada moderna, viene de los tiempos de los carburadores, donde nuestros amigos los gringos lo utilizaban como un equivalente a calibrar o afinar un carburador. Para los que tocamos instrumentos o a tu hermana, estamos familiarizados con el término afinar. Igual que en la música, llevarlo al punto exacto donde suena hermoso. Es increíble cómo puedo relacionar todo con tu hermana. Un carburador debía afinarse, calibrarse manualmente, dando unas tuerquitas, para que ingrese la cantidad exacta de combustible que necesitabas y que se abra la mariposa de tal forma de que entre la cantidad exacta de oxígeno que necesites. Y de esa forma tener una combustión adecuada. De lo contrario, entraba mucho combustible y tenías una combustión rica en combustible. Y rico, por más que suene bien, no es bueno, es malo. Vas a quemar combustible innecesariamente, tu auto va a consumir mucho, va a bajar la potencia porque va a haber demasiado líquido en la cámara de combustión. Y por eso se utilizaba la palabra tuning para calibrar estos carburadores. Pero ahora vamos a los autos modernos donde no tienes carburadores. ¿Qué es lo que tienes que calibrar? Los inyectores. Sí, seguro es lo primero que se te vino a la mente, ¿verdad, estúpido? No, la ECU. ECU, Engine Control Unit, o la computadora de tu auto simplemente. Esta se encarga de dar todas las órdenes que van a ocurrir debajo de tu capó y de recopilar toda la información de todo lo que ocurre debajo de tu capó. Cantidad de combustible en la mezcla, cantidad de oxígeno en la mezcla, cuántas veces se rocía combustible por minuto, tiempo de ignición, presión, temperatura, etcétera, etcétera. De hecho, son cientos de variables a tomar en cuenta. Entonces, si lo piensas, así como son muchísimas variables, muchísimos factores, también son muchísimas las situaciones en las que se puede encontrar un motor, ¿verdad? Me explico, un motor funciona igual a nivel del mar que a 2600 metros sobre el nivel del mar. Un motor funciona igual a 5 grados bajo cero que a 40 grados centígrados. Un motor funciona igual en carretera cuando vas a 2500 RPM constantes y pisando el acelerador a un 30% que cuando estás en un circuito haciendo cambios, subiendo, bajando, frenando, acelerando, etcétera, etcétera. La respuesta virgen es obviamente no. Y les voy a introducir un término que probablemente alguno de ustedes ha escuchado, los mapas. Cuando hablamos de la ECU, de la computadora de tu auto, estamos hablando de una unidad repleta de mapas. En algunos autos muy básicos puedes tener 50, 60 mapas. En autos muy caros, de muchísima tecnología, puedes tener 6000, 7000, 10000, 20000, 60000 mapas sin ningún problema. ¿Pero qué son estos mapas? Lo que utilizaba Dora la exploradora para encontrar al simio idiota. Solo que en este caso la computadora de tu auto es Dora la exploradora y el simio idiota son las diferentes situaciones de temperatura, de presión, de altura en la que se puede encontrar tu auto. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que Juanito tiene un Audi RS5. Digamos que este Audi RS5 vino con 20.000 mapas de fábrica. Uno de estos mapas le da la información a la computadora para saber cómo comportarse cuando está sobre el nivel del mar. El otro mapa le dice cómo comportarse cuando está a 5000 metros sobre el nivel del mar. Otro mapa cuando el conductor está a 10% del acelerador. Otro mapa cuando el conductor está a 30% del acelerador. Otro mapa cuando el conductor está al 100% del acelerador. Otro mapa cuando el conductor está al 100% del acelerador pero a velocidad constante. Otro mapa cuando el conductor está en un circuito intuyendo que no está a velocidad constante y frena todo el tiempo. Otro mapa para cuando el conductor está bajando con caja constantemente o subiendo constantemente. Hay diferentes millones de situaciones en las que tú podrías colocar un auto. A más mapas tenga tu carro, más conocimiento tiene desde la fábrica cuando tú lo lleves a diferentes situaciones en el mundo real. Autos más baratos van a venir con muchos menos mapas, mucho más predeterminados. Muy probablemente si tú llevas, digamos, un Hyundai i10 al circuito, simplemente esté utilizando el mapa donde el motor utiliza toda su potencia y punto. Y este será probablemente el mismo mapa que utiliza cuando pisas a fondo el acelerador en carretera en línea recta. El auto asume que es la misma situación cuando en realidad todos sabemos es muy diferente. Estos son
son los pequeños detalles de inyección de combustible, pequeños detalles de inducción de oxígeno, pequeños detalles de movimiento del motor, de timing, que van a permitir que un auto tenga mejor o peor performance, mejor o peor consumo, en las diferentes situaciones en las que puedas poner. Ahora probablemente tú te vas a preguntar, ¿de qué me está hablando este gordo estúpido? Esto es tuning, no sé qué carajo me habla de la computadora y los mapas y la Es que, ignorantoncio, esa mierda no se llama tuning, eso se llama hacer mierda tu carro, o como los políticamente aceptables le van a decir, personalizar un carro. Tuning, directamente a la computadora. Se puede asumir también que todo lo que tenga que ver con hardware, que mierda es hardware, intake, escape, poleas, múltiple admisión, múltiple escape, etcétera, etcétera. Todo eso es hardware, piezas físicas. Pero ahora, si tú colocas un montón de hardware a tu carro y no tienes el tuning adecuado, no le dices a la computadora que tiene todo esto, el carro no es un ser humano. No es como tú, que vas a saber qué hacer a la hora de que te salgan chupos en la espalda porque te inyectaste 500 anabólicos. Recuerda que tu carro es una máquina, las máquinas son estúpidas. Tienes que decirles qué hacer para que sepan qué hacer. Si no tienen ningún mapa que sepa reaccionar a las nuevas modificaciones, tus nuevas modificaciones no van a aumentar casi nada o nada. Entonces hay que tener muy claro que hay una gran diferencia entre lo que es tuning y lo que es personalizar o modificar tu auto. No necesariamente una persona que personaliza y modifica también está aplicando tuning a su auto. De hecho, en el 99% de los casos, por lo menos en Latinoamérica, la gran mayoría de personas que aplican modificaciones a sus autos son racers. Hablaremos de ese término en nuestro próximo video con los tipos de tuners más famosos del mundo. ¿Personalizar es malo? No necesariamente. ¿Es malo la mayoría de las veces? Preguntémosle a algunos candidatos. Ah, puta madre. ¿Alguien me puede explicar hasta cuándo vamos a ver puertas Lambo en autos que no son Lambos? ¿Qué mierda en el cerebro? Se ve espantosa esa c***. Bueno, nos estamos abriendo del tema, pero tú te preguntarás entonces ¿por qué de fábrica los autos no vienen con tuning para que sean más rápidos y punto? Excelente pregunta, Pickering. ¿Qué busca el fabricante de autos nuevos cuando te da un auto? Buen consumo de combustible, buena performance y lo más importante, fiabilidad. Ningún fabricante de autos nuevos quiere tenerte en la puerta de su dealer a los 5 días de que compraste el carro con el motor explotado. Eso sería un serio problema, imagínate todas las garantías que tendrían que devolver dinero. Entonces lo que ellos hacen es no arriesgar. Con no arriesgar me refiero a que mantienen las cosas razonables. Sí, quizá ese motor 3000 biturbo puede generar 500 caballos de fuerza, pero 500 caballos de fuerza bajo mucha presión, llevando a todos los componentes del motor a mucha presión y probablemente en algún punto al corto o mediano plazo cataplum. Entonces mejor te lo entrego con 365 caballos de fuerza. De esa forma el auto va a durar una gran cantidad de años sin dar ningún problema. Además, así puedo mantener el consumo de combustible razonable. Si hay menos potencia es porque hubo menos combustible y menos oxígeno en la cámara. Además, los fabricantes también tienen que cumplir con las de los estándares de emisiones de gases nocivos. Entonces de repente ellos tienen la capacidad de poner un motor en el nuevo Toyota Supra que genere 500.000 caballos de fuerza, pero consumiría mucho, y mucho consumo de combustible son más gases tóxicos saliendo desde el escape. Los gobiernos lamentablemente no lo permiten. Entonces es un carro que no se podría vender en ningún lado, solo en Latinoamérica quizá. Y eso es el tuning. Suscríbete si te ha gustado este video. Síguenos también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial o en Facebook como el Dios de los Autos. No se pierdan en nuestro próximo video donde vamos a decirles cuáles son los tipos más populares de tuners en el mundo, utilizando la palabra tuners con comillas. Vamos a aprender lo que es un racer, lo que es un tuner y muchos otros tipos de tuners que probablemente ni te imaginas que existes, pero son muy populares en algunos países. Obviamente con el estilo increíble y carismático del Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos. ¡Chao!